conocen, yo soy la doctora Almeida Anabel, soy médica ginecóloga, soy médica de guardia de los días martes del hospital y trabajo en la unidad de patología mamaria del hospital. ¿Sí? La clase de hoy es patología mamaria benigna. La verdad es que es muy difícil hablar de patología mamaria sin previamente hablar de cómo está la mama formada, cómo estudiamos nosotros. Yo traté de hacérselo de la forma más resumida, porque no sé quiénes de ustedes van a ser ginecos, seguramente ninguno, pero el tema es que ustedes por ahí van a ser generalistas, o van a ser clínicas, o van a ser guardias, o lo que fuera, y más o menos para que uno sepa cuándo se encuentra frente a una patología mamaria, qué hacer, digamos, como en primera línea. Después del resto ya están los especialistas, ¿no? Bueno, para arrancar. Bueno, yo después se las voy a pasar a las clases, así que no. La patología mamaria benigna son muchas lesiones, ¿sí? O síntomas o imágenes que nosotros vemos cuando pedimos estudios de rutina a las pacientes. Pueden presentarse como masas, como edema, como dolor, como secreción por el pezón. Es una de las consultas más frecuentes en ginecología y se estima que todas las mujeres a lo largo de su vida, por lo menos una vez, consultamos por dolor o por alguna patología mamaria. Después ustedes van a tener una clase de patología mamaria, por todo lo que es cáncer, porque esto como una previa también les sirve. Bueno, la anatomía de la mama, saben que son glándulas que se extienden desde la cara anterior, la cara anterior del tórax, desde la tercera a la séptima costilla. Está formada por un complejo sistema de conductos que todos desembocan en el pezón. Tiene lóbulos, a su vez cada lóbulo tiene un montón de lobulillos y cada lobulillo tiene un conductito principal. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es la unidad anatomofuncional de la mama. Porque acá es donde se asientan las patologías, ¿sí? El carcinoma in situ, ¿sí? Se asientan en estos conductos, en este sistema. Entonces es importante conocerlo. La histología, ¿por qué es importante conocerla? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama puede afectar tanto a las células de los conductos como a las células del estroma, puede invadir. Entonces nosotros tenemos carcinomas in situ, que son los que están localizados en las células de los conductos, o cuando invaden. Por eso es importante que sepamos también cómo están formados, ¿sí? Tiene una capa interna que son células altas, con núcleos centrales, y una capa externa o periférica donde tenemos las células mioepiteliales, que son las que hacen las células. Estos conductillos a su vez se juntan y desembocan todos en el pezón, ¿sí? Ahí está el sistema ductolobulillar con las células. Como en todos lados, bueno, hay que armar una historia clínica, los antecedentes personales de la paciente, sus antecedentes familiares, heredos familiares, sus antecedentes ginecobstétricos. Nosotros preguntamos, a diferencia de las historias clínicas de los clínicos en general, preguntamos fecha de última menstruación, ritmo menstrual, gestipalidad, con qué método anticonceptivo usa o usó, si dio la teta o no, ¿sí? Esos son todos los antecedentes que por ahí nosotros pedimos a diferencia de la historia clínica general. Antecedentes mamarios, si ya una vez tuvo algún episodio de dolor o si este episodio es la primera vez que lo tiene, están toda la semiología y los estudios solicitados. Bien, lo primero que hacemos nosotros con una paciente, como en todos lados, lo que hacemos es mirar, ¿sí? Le decimos a la paciente primero que se siente, con las manos en la cintura, y lo que vamos a hacer es mirar si hay una asimetría, si hay una irregularidad, si hay un cambio de coloración de la piel, y luego acostada, ¿sí? Sentada y acostada. La palpación se va a hacer de la misma manera, sentada y acostada, y vamos a empezar primero por la región de los ganglios supraclaviculares e infraclaviculares, y también lo hacemos con una cuestión de no ser tan invasivos y directamente hacer el examen físico de la mama, ¿sí? Entonces empezamos por lo que son las regiones ganglionares, luego vamos a la glándula mamaria, vemos los límites, o sea, palpamos los límites, la superficie, la consistencia, si hay tumoraciones o no. Y si hay tumoraciones nos fijamos cómo son, qué tamaño tienen, cómo son esos bordes, si son lisos, si son irregulares, si tiene dolor la paciente cuando nosotros la tocamos, si está, nosotros hacemos adheridos a planos profundos, o sea, si ese nódulo se mueve o está como fijo, si eso genera una retracción de la piel,
y el derrame por pezón. Y luego vamos a la región axilar a evaluar los ganglios, ¿sí? Esa es la semiología mamaria. Bueno, aquí en las fotos, nosotros a la mama en general la dividimos en 4 cuadrantes, ¿sí? Cuadrante supraexterno, interno, superior externo, superior interno, inferior externo, para una fácil delimitación. O sea, nosotros ponemos cuadrante supraexterno, nódulo, tanto en horas, o podemos también hacerlo en horas, ¿sí? Eso es para hacer una fácil descripción. También cuando tenemos que pedir estudios, por ejemplo, tenemos una tumoración en la mama, entonces aclaramos. Tumoración en hora 12 o en cuadrante superior, ¿sí? O eso es como para hablar todos más o menos un mismo idioma, ¿sí? Y ahí están las posiciones de cómo podemos hacer para evaluar las mamas. Bien, con esos diagnósticos, el primero que siempre tenemos es la ecografía mamaria, ¿sí? La ecografía mamaria se indica a las mamas de los pacientes jóvenes, que son mamas fibrosas, mamas densas, se llaman así, que son, ustedes recuerden que las mamas están formadas por tejido glandular y tejido adiposo, ¿sí? Y esto no tiene que ver con el tamaño, uno puede tener un tamaño de mama pequeño, pero puede ser todo tejido glandular, ¿sí? Puede tener un tejido mamario grande, unas mamas grandes, pero a expensas de un tejido adiposo, ¿sí? Entonces, aquellas mujeres que tienen mamas densas, ¿qué significa? Que tienen mayor tejido fibroglandular, la ecografía nos va a servir mucho para delimitar zonas, ¿sí? También se lo podemos pedir a las mujeres jóvenes, en general se pide a las mujeres jóvenes, no a las mayores se les pide a las mamas, a las mamás que tienen nódulos, a las embarazadas también, si tienen al examen físico tienen alguna nodularidad. Y básicamente la ecografía nos va a permitir ver si hay nódulos y el contenido. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es diferenciar, ¿sí? Si el tumor es sólido o es líquido, y eso lo va a hacer la ecografía, ¿sí? Y también puede diferenciar un tumor benigno o un tumor maligno dependiendo de sus características. A ver, no va a ser el diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí? Porque el cáncer de mama se hace el diagnóstico con una histología, ¿sí? Una punción. Pero sí a nosotros nos va a dar características que nos va a permitir inferir si las características que tienen están asociadas a benignidad o a malignidad, ¿sí? Bueno, después tenemos la mamografía, que la mamografía sí es el método de screening, sí, en todas las mujeres para el cáncer de mama. También se indica ante la sospecha del cáncer de mama. Y tenemos sus indicaciones. A todas las mujeres a los 35 años le pedimos una mamografía, ¿sí? Se llama una mamografía de base. Y luego se la pedimos a partir de los 40 todos los años, ¿sí? O sea, anualmente. Acá van a encontrar distintos lados, depende de donde por ahí ven la información. Todavía no hay bien un acuerdo entre las sociedades de cuándo, si se pide anualmente, si se pide bianual, si se pide de acuerdo, pero esta información es de la Sociedad Argentina de Mastología, ¿sí? Que también es como trabajamos nosotros. Si la paciente tiene antecedentes familiares directos de cáncer de mama, ya sea de primer grado, de segundo grado o propios, se le pide 10 años antes de la edad de aparición en el familiar que tuvo cáncer de mama, ¿sí? O sea, si tuvo una madre que a los 37 años tuvo cáncer de mama, esta paciente a partir de los 27 años, todos los años religiosamente se va a hacer la mamografía. Y hay distintos tipos de mamografía. Tenemos la más común, la que pedimos siempre, es la bilateral, con prolongación axilar. Y después hay distintos tipos, compresiva, focalizada, magnificada, que esas las pedimos con indicaciones específicas para ver cosas específicas, ¿sí? Bueno, existe lo que se llama la clasificación de Birrat, ¿sí? Esto es como es como para unificar, digamos que todos sabemos el mismo idioma. Yo mando a hacer una ecografía, el imagenólogo hace la ecografía, ve esas características y me da un informe. Y a ese informe le pone un número. Entonces, cuando yo leo ese número, yo sé lo que tengo que hacer. Si la tengo que controlar anualmente, si la tengo que controlar cada 6 meses, si la tengo que mandar a pulsar, si tengo que hacer algún otro método diagnóstico. O sea, es un sistema de comunicación entre imagenólogos y mastólogos, ¿sí? Van a ver que está todo el informe, no sé si alguna vez lo vieron, van a ver que está el informe de una ecografía o una mamografía y aquí al estar poner tanto, ¿sí? Entonces eso yo lo leo y
y me da la conducta que tengo que hacer, ¿sí? Además, esta clasificación lo que hace es medir, o sea, es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y esto lo que me va a medir es la probabilidad que tiene esta paciente de desarrollar cáncer, ¿sí? Del 0 al 6, ya 6 es que tiene cáncer, pero esto lo que va a hacer es más o menos guiarme a mí de cómo la tengo que controlar con respecto a la probabilidad que tiene, ¿sí? Bueno, después lo leen, no es necesario que se lo sepan que existen, porque lo bueno es que si ustedes se llaman y están haciendo una word de lo que fuera y ven un PIRAT 4, que a ustedes les llame la atención y que digan, uy, la voy a poner en contacto porque esta paciente tiene tal cosa, ¿sí? Es simplemente que ustedes sepan que existen y cuáles son los benignos, o mismo para el día de mañana como médico, si alguien le pregunta, che, tengo esta mamografía, ustedes más o menos lo sepan leer, ¿sí? Bueno, ya eso es como introductorio, ya más que nada metiéndonos en lo que es la patología benigna, existe la clasificación de Duchovny-Page, que según el riesgo que tiene la paciente de desarrollar una patología maligna, divide a las lesiones de la mama en tres grupos, en las enfermedades proliferativas, en las proliferativas sin atipía y las proliferativas con atipía. Si ustedes ven, vamos desde un riesgo relativo de 1 a cáncer a un riesgo relativo de 5, ¿sí? Más que nada sirve para eso. Nosotros vamos a hablar de estas patologías, de las mastopatías cíclicas y no cíclicas, de los tumores mamarios benignos, dentro de ellos están los quistes, el fibroadenoma y el tumor filodes, los procesos inflamatorios e infecciosos de la mama, las anomalías del desarrollo de forma muy rápida y para que ustedes las conozcan, y derrame por pezón, ¿sí? Bueno, la mastopatía cíclica, como dice su palabra, es un dolor que se da cíclicamente, todos los meses, ¿sí? Se da mucho en mujeres en edad fértil, en general son bilaterales, ¿sí? Y están muy relacionadas con el ciclo menstrual. Si nosotros le preguntamos a la paciente cuándo le duele más, va a relacionarlo con previo a la menstruación y quizás puede ser también en el momento de la ovulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desarrolla a partir de una variación, ¿sí? En lo que son los estrógenos y la progesterona. Recuerden ustedes que las mamas tienen receptores de estrógeno y progesterona, ¿sí? Entonces responden a las hormonas. Son difusas, ¿qué significa eso? Que no son localizadas, que la paciente dice, me duele toda la mama, todo el tiempo, no puedo usar brillo, no puedo, todo lo que me roza me duele, me roza el agua y me duele, bueno, eso es difuso. Periodicidad, porque se repite, y lo que tienen es que responden al tratamiento hormonal. Si, por ejemplo, esta paciente tiene un dolor y nosotros le damos anticonceptivos, chao, esta paciente va a mejorar su dolor, ¿sí? La no cíclica es aquel dolor que se puede dar en cualquier edad, en general son unilaterales, no van a tener relación con el ciclo menstrual, van a ser bien focales, la paciente te va a decir me duele acá, te va a señalar bien la zona, no están relacionadas con la periodicidad y no van a responder a un tratamiento hormonal. ¿Sí? Eso, la paciente por ahí está tomando anticonceptivos y te dice me duele, me duele, me duele. ¿Sí? Para las mastopatías hay varias teorías, ¿sí? Por un lado tenemos la teoría endócrina, que es el aumento de la progesterona y la disminución, el aumento de los estrógenos, perdón, y la disminución de la progesterona. Después también hay una teoría bioquímica que habla de neuromoduladores, ¿sí? Una teoría neuroendocrina y una teoría del déficit de prostaglandina, ¿sí? Ninguna de estas es como que se ponen de acuerdo de cuál de todas es y dicen que es como una sumatoria de todo el grupo. Por eso muchas pacientes mejoran con AINES, por ejemplo, y a otras pacientes los AINES no le hacen nada, mejoran con los anticonceptivos, entonces es como que es prueba y error. Para la mastopatía cíclica, el tratamiento son la vitamina A, la vitamina E y la B6, porque como hay una teoría que habla de un déficit vitamínico, suplementar a la paciente con vitaminas a veces mejora y también con las cremas. Si hay cremas que tienen vitamina A y E, que también la paciente se las coloca de manera todos los días, 2 veces por día, ¿sí? Y mejora. Analgésicos, diuréticos, porque a veces también hay mucha retención de líquidos, ¿sí? Y entonces a tomar, pero esto tiene que ser como que la paciente
No le vas a dar un diurético para que le disminuya el dolor. Generalmente estas pacientes tienen edemas generalizados y cuando vos le das un diurético les va a mejorar el dolor a causa del diurético, ¿sí? La bromocriptina y las medidas higiénicas dietéticas. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros le vamos a decir, bueno, trata de usar corpiños que aprieten, ¿sí? Que sean más deportivos, que no tengan aros, trata de sacarlos durante la noche, ¿sí? Trata de usar la crema. Todo eso va a mejorar. También con la mastopatía, lo que nosotros, a ver, en todas las lesiones o en todos los dolores de mama, lo más importante es que nosotros tranquilicemos a la paciente, porque la paciente siente un dolor en la mama y lo primero que decimos, listo, tengo cáncer, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dar el diagnóstico y tranquilizarla, la no relación con el cáncer de mama. Y muchas veces, muchas pacientes relacionan dolores en el pectoral o en la zona axilar, que son musculares, lo relacionan con un dolor mamario, ¿sí? Entonces, ojo con eso y explicarles bien, porque todo se relaciona con el cáncer de mama, entonces hay que explicar. Bueno, dentro de los tumores mamarios benignos, o los quistes mamarios, tenemos el simple, el complicado y el complejo. ¿Cómo los vamos a estudiar? Como dijimos, con la historia clínica, la anamnesis, el examen físico y todos los métodos auxiliares de diagnóstico. Que tenemos como imágenes a la ecografía, la mamografía. En casos muy raros pedimos resonancia, ¿sí? Con indicaciones específicas. Y la biopsia es el estudio que nos va a dar un diagnóstico definitivo de lo que es, ¿sí? En todas las patologías. Hay distintos tipos de biopsia, ¿sí? Yo se los nombré, tampoco es la idea que la sepan. Está el Trucut, ¿sí? El Trucut es como si fuera un aparatito que hace un disparo con una aguja, toma una muestra del tejido, ¿sí? Y eso se manda a analizar. Es una aguja larga, finita, ¿sí? Que se introduce, se hace bajo guía ecográfica en la zona, toma una muestra y se manda a analizar. Incisional significa que si la paciente tiene un tumor, nosotros sacamos un pedacito de ese tumor y lo mandamos a analizar. Y excisional, que sacamos todo el tumor. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y la punción aguja fina es más que nada para ver la citología. Por ejemplo, en los quistes que tienen contenido líquido, nosotros hacemos punciones con aguja fina. ¿Sí? Es lo mismo que el Trucut, nada más que es como con una agujita bien finita y nosotros aspiramos todo el líquido y ese líquido lo mandamos a analizar. ¿Sí? Bien, los quistes simples. Los quistes simples, nosotros lo que vemos ahí es, en las dos imágenes, un quiste que tiene un eje mayor paralelo a la piel, eso es una característica de benignidad, ¿sí? Sus líneas son finas, no son irregulares, ¿sí? No se ve contenido espeso, ¿sí? Estos quistes simples no van a requerir tratamiento o vigilancia, en general se encuentran con hallazgos. A una paciente que nosotros le pedimos un estudio de control y aparece quiste, ¿sí? A veces puede llegar a ser de un gran tamaño, generan molestias, generan dolor, o a veces pueden ser hasta visibles. La paciente viene y no lo ve. Entonces ahí sí, lo que podemos llegar a hacer es tomar una muestra, como les dije, o aspirarlos, y a la vez que nosotros lo aspiramos, no solo estamos tomando la muestra, sino que le estamos disminuyendo el tamaño, ¿sí? Como les expliqué, en el sistema Virrat, estos quistes están clasificados en dos. Si ustedes después ven la lista que les puse, el 2 significa control anual, ¿sí? Bueno, el quiste complicado, ven que ya está redondito, no está alargado como el anterior. Ven que la pared es un poco más engrosada, tiene algunos secos y veo como algo adentro que no se termina de definir. Bueno, estas lesiones se clasifican dentro del Virrat 3, ¿sí? Virrat 3 significa control cada 6 meses, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros con esto? En 6 meses evaluamos las características. Si yo le pido a la paciente esta ecografía y en 6 meses se la vuelvo a pedir, ahí me fijo qué diferencia tiene en tamaño, en forma, ¿sí? En dolor. Y muchas veces, si la paciente refiere muchas molestias o es muy grande, también se puede sacar o pulsar, ¿sí? Pero Virrat 3 significa control. El quiste complejo, ya, como lo ven, ya hasta se ve más feo. O sea, se lo estoy mostrando y como que ya es medio irregular, ya se ven cosas adentro, ¿sí?
tiene como cosas sólidas, eso ya es un BIRAT 4A. 4A, ¿qué significa? Que a mí ya me obliga a tomar una posición sí o sí, o sea, a tomar una conducta con esto, ¿sí? A conocer qué es. Ojo, muchas veces nos pasa que por ahí vemos un BIRAT, o sea, por ahí el ecografista le hace la ecografía y te dice es un BIRAT 3. Y por ahí nosotros lo vemos las imágenes y vemos cómo progresó la paciente y decimos, uy, no, y lo mandamos a pulsar igual. A ver, no significa que sí o sí nosotros seguimos la indicación, ¿sí? En la patología mamaria se trabaja en conjunto. Muchas veces vamos y le decimos, che, mira, a mí me parece que no está tan bueno. ¿Vos qué opinás? O por ahí lo evaluamos con los antecedentes de la paciente y sin embargo los pulsamos igual, no es que los controlamos, ¿sí? Pero bueno, es más o menos para dar una guía y una orientación de cómo lo ven. Bien, los fibroadenomas es el tumor más frecuente, el tumor benigno más frecuente, ¿sí? Está formado, tiene dos componentes, ¿sí? Tiene un componente epitelial y un componente mesenquimatoso. Es muy frecuente en las pacientes entre los 15 y los 35 años. Pueden ser únicos, múltiples, pueden ser unilaterales, bilaterales, ¿sí? Lo que tienen es que son de crecimiento lento, ¿sí? Son hormonodependientes, por eso se dan en esta edad, entre los 15 y los 35, en la edad fértil de la mujer, sí, porque responden a hormonas. Tienen muy rara y muy baja transformación maligna, ¿sí? Cuando nosotros lo vemos, el principal diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es con quistes, con los que vimos antes, que lo vamos a hacer con la ecografía. El tumor filodes, sí, que ahora que sigue. Adenosis, lipoma, sarcoma y obviamente con un carcinoma. ¿Sí? Igual, si bien es muy poco frecuente que una paciente de 15 años tenga un carcinoma, no significa que no. Así que siempre hay que hacer los diagnósticos diferentes. ¿Qué se hace con esto? Bueno, lo primero es la conducta expectante, ¿sí? Control y seguimiento. El fibroadenoma es un BIRAT 3, que significa control cada 6 meses, ¿sí? Si nosotros vemos que creció muy rápido, que la paciente tiene mucho dolor o que aparecen muchos, en general se opera como tiene las indicaciones y crecen rápido. Si es un tumor grande. También tenemos que evaluar no solo que sea grande, sino la relación con la mama, porque por ahí la mama es muy pequeña y el tumor es muy grande, se tiene que sacar, ¿sí? Si hay múltiples, si la paciente tiene más de 35 años y recién aparecen, si la paciente quiere, porque muchas veces te dicen, mira, ya vengo con esto hace 2 años y me lo quiero sacar, te sacan. Si la paciente tiene deseo de embarazo, si la paciente no se va a poder seguir, si nosotros sabemos que esa paciente no va a venir por su situación económica o social, no va a poder consultar, también se puede sacar. Y obviamente si tiene antecedentes importantes de cáncer de mama también se pueden sacar, ¿sí? No porque tenga, y vuelvo a repetir, no porque tenga transformación maligna, ¿sí? Sino porque muchas veces, primero por un lado para bajar la ansiedad. Y segundo, por otro lado, es que muchas lesiones pueden estar ocultas atrás de estos fibroadenomas y nosotros no los podemos perder, ¿sí? Perdón, una pregunta. En el quiste complejo, se hace, que es un BIRAT 4A, bueno, pero se punza, no es que se toma otro tipo de conducta. ¿Tiene progresión maligna? Esa es mi pregunta. No, okay. no, pero se punza. Los quistes no tienen progresión maligna, pero hay algunas lesiones malignas que se parecen a quistes. Ok. Entonces, por eso es que nos obliga a sacar, ¿sí? Okay. Que vos tengas un quiste complejo no significa que vas a tener cáncer, ¿sí? Listo. Pero sí que tengas cáncer, puedes tener algo parecido a un quiste complejo. Ok, entendí. Gracias. No. ¿Y el diagnóstico del fibroadenoma va a ser ecográfico? El diagnóstico es clínico ecográfico, sí. No se punza para decir es un fibroadenoma. No. Muchas veces es un tumor sólido, ¿no? Es un tumor sólido, exactamente, sí. Pero de acá es un tumor mixto epitelial mesenquimatoso. ¿Sí? Es un tumor, no es un quiste. ¿Sí? Tumor. Cuando hablamos de tumoración es porque todavía no sabemos. Puede ser sólido o puede ser líquido. Pero cuando ya hablamos de tumor, ya estamos hablando de sólido. ¿Sí? Me preguntaste algo que quería contestar. El diagnóstico. Generalmente nosotros lo vemos, hacemos la ecografía y ya hacemos el diagnóstico, no necesitamos la punción. Algunas veces estos fibroadenomas, obviamente cuando se sacan se mandan a analizar, ahí ya tenemos el diagnóstico.
Pero a veces, si tienen algunas características que muchos no las conocen, se pueden mandar a punzar, o si crecen muy rápido, también se pueden mandar a punzar antes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer diagnóstico con lo que sigue, que es el tumor piloide, ¿sí? Pero el diagnóstico es clínico imaginológico. Bien, el tumor piloide es un tumor de crecimiento rápido, ¿sí? El tumor piloide, ustedes van a ver que da alteraciones en la piel y en las venas, ¿sí? O sea, ustedes van a ver que hay alguna tumoración que va a hacer que la piel sea fina, rojiza, con una dilatación venosa, ¿sí? Se dan pacientes entre 30 y 50 años, es muy recidivante, nos pasa muchas veces que lo sacamos completamente y vuelve a salir, lo sacamos y vuelve a salir, ¿sí? Otra característica que tiene el tumor piloide es que no presenta ganglios axilares, ¿sí? Salvo si están ulcerados o infectados, que por la misma inflamación el ganglio presenta más, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque la presentación asusta. Entonces uno lo ve y dice, eso es un cáncer de mama recontra avanzado, pero si tendría que tener, si fuera un cáncer de mama, adenopatías axilares, ¿sí? Siempre se saca. El tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Pero para nosotros sacarlo, recuerden, tenemos que tomar una biopsia, ¿sí? Esto es como, digamos, una regla. Para todo lo que sea mama, todo lo que vamos a operar, necesitamos saber qué es primero, ¿sí? No podemos entrar a operar a una paciente sin saber qué es. Por más que nosotros presumamos que sí es un piloide o sí es un tumor piloide, estoy re segura, nosotros al quirófano, por un tema legal, tenemos que ingresar con un diagnóstico, ¿sí? En este caso, una biopsia. Bien, el tumor piloide se clasifica de tres maneras: benignos, borderline y malignos, ¿sí? Y eso está relacionado con, van a ver, la hipercelularidad, la mitosis, los márgenes, ¿sí? Como todo, a mayor mitosis, mayor riesgo de malignidad, a mayor pleomorfismo, mayor malignidad, ¿sí? A mayor hipercelularidad, como todo, mayor malignidad, ¿sí? ¿Puede ir progresando en el tiempo o si tengo el benigno siempre va a ser benigno? En general los benignos son benignos, los borderline son borderline y los malignos son malignos, no es que progresan de benigno a maligno. Bien, nosotros hace muchos años hicimos un trabajo, fue a propósito de un caso, fue un tumor piloides que la estirpe que tenía era de un ramblo miosarcoma de mama. Si ustedes ven, no sé si llegan a ver, a ver si tienen un poco miedo, que era esta mama. O sea, uno la veía y se asustaba, porque esta señora tiene un cáncer, pero no, era un tumor piloides. Enorme, la verdad, enorme. Y tienen crecimiento muy rápido, por ahí en 6 meses hacen esto. O sea, uno les va a encontrar en 6 meses y cuando vuelve en 6 meses se encuentra con esto. Bien, dejamos los tumores y vamos a los procesos inflamatorios infecciosos. La bibliografía dice que son procesos poco comunes. La verdad es que para mí son recontra comunes. Yo en la guardia tengo un montón de consultas y cuando estoy en consultorio siempre tengo gente, ¿sí? Que viene por un proceso inflamatorio o infeccioso. Pero la bibliografía dice que son procesos poco comunes. Sí, yo vi la guardia. Claro, esa paciente mía, la que dice la guardia. Sí, por eso digo, yo tengo muchos pacientes. Si es mi propia estadística, no dice si es mi propia estadística o es la estadística de todos. Claro, no lo sé. Se puede presentar como similares a procesos malignos, porque a veces nosotros vemos que la piel está roja, que su pura pus, a veces hasta te llega a abrir la piel, entonces cuando lo vemos decimos, nos asusta, ¿sí? Es frecuente en mujeres de 18 a 50 años y se puede presentar durante el puerperio. El puerperio es la etapa que viene luego del embarazo, ¿sí? ¿O no? Puede presentarse después. Bien, se clasifican agudos y crónicos, y dentro de los agudos tenemos la mastitis puerperal, que no la doy ahora, la doy en obstetricia. No sé si ustedes tienen la cruzada obstetricia, la doy en obstetricia después. La no puerperal y la ectasia dental, y los procesos crónicos, que son estas mastitis crónicas, tenemos la tuberculosa, la granulomatosa y la necrocitras, ¿sí? Bien. La no puerperal, lo dice su nombre, se da en mujeres jóvenes que obviamente no están usando puerperal. Está muy asociada a pacientes tabaquistas
diabéticas y o que están buscando inmunosupresión, ¿sí? Siempre si preguntan en la historia, algo de eso va a haber. Siempre, siempre, siempre. La paciente se va a presentar con dolor, que es la mastalgia, puede haber algunas veces retracción del pezón, secreción por el pezón, eritema y edema. El tratamiento que nosotros hacemos primero es la antibiótico-terapia, ¿sí? Y citamos a la paciente en 48 a 72 horas. Si mejoró, bárbaro, continúa con el tratamiento. Si no mejoró, GOR. Si empeoró, tenemos que drenar ese absceso, ¿sí? O rotar el antibiótico. En general, lo que hacemos es antibiótico, 48 horas, la citamos. Si no mejoró, la drenamos. Porque a veces tienen pacientes que están polimedicadas y que continúan igual con la misma formación. Entonces, antibióticos y si no mejora, drenar. ¿Qué antibióticos? En general comenzamos con cefalexina, ¿sí? Hay muy buena respuesta con la clindamicina, ¿sí? Y después ves de todo. Ves gente que le damos clavulánico, ¿sí? Bactrim. Para mí lo mejor es la cefa y la clindamicina. Bien, la lactancia ductal en general es un proceso asintomático que nosotros lo descubrimos cuando hacemos una ecografía y en el informe nos viene lactancia ductal. Es por una dilatación de los conductos, ¿sí? Si tiene clínica puede llegar a ser que retraiga el pezón, puede llegar a haber abscesos, ¿sí? Puede llegar a drenar por el pezón. En general el tratamiento de lactancia ductal es lo primero, tranquilizar a la paciente, como en todas, y si hay un absceso, se drena o se da antibiótico, ¿sí? En general, ya te les digo, es asintomático, lo vemos en las ecografías, ¿sí? Y la lactancia ductal también se da mucho en pacientes fumadores, las pacientes tabaquistas crónicas tienen muchos problemas de lactancia ductal, ¿sí? Muchas veces hasta tenemos que operar, hacer una cirugía que se llama de Burbank, que es para sacar los conductos de tantas veces que recidiva la lactancia, ¿sí? Porque esa lactasia que pasa, entonces en un momento que se tapa tanto, se genera un absceso. El absceso las drenamos, y las drenamos, y las drenamos, y sigue, y sigue, y sigue, y las terminamos sacándole los conductos, ¿sí? Las crónicas. Bueno, las crónicas son poco frecuentes, estas sí son poco frecuentes. Siempre hay que descartar patologías de base, como les dije, las diabetes, los estados inmunosupresivos. Está la mastitis tuberculosa, de la cual no voy a hablar, no la vi nunca, estimo que existe, por eso está descrita. Lo veo. Mastitis tuberculosa, como saben, la tuberculosis está en cualquier lado, así que también puede estar acá. Y tenemos la granulomatosa y la necrosis. Bien. La mastitis granulomatosa no se sabe el origen. Sí se sabe que son pacientes que también vienen a la consulta muchas veces con mastitis que fueron tratadas con múltiples antibióticos y que no mejoraron, ¿sí? El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, la anatomía patológica y el diagnóstico de exclusión, ¿sí? Se da en general en mujeres mayores de 30, multíparas, y puede ser también que esté asociado a la antecedente de haber tenido un parto inmediato. A la clínica vamos a ver que es una masa, lo mismo que todos los abscesos. Una masa, puede haber aumento de la temperatura, eritema, puede haber secreción, ¿sí? Todos los signos inflamatorios. ¿Cómo llegan estas pacientes? Estas pacientes llegan a nosotros con mastitis que tuvieron una frecuencia y que tuvieron muchos tratamientos antibióticos, drenajes y que no mejoraron. O sea, nadie le tomó una muestra y lo mandó a cultivar. Eso es importante, nosotros también lo hacemos. Muchas veces cuando vienen por guardia tomamos las muestras o tomamos el líquido purulento y lo mandamos a analizar, ¿sí? Aunque ya comencemos antibiótico-terapia, ¿sí? Como bien, si no tienen un diagnóstico definitivo, bueno, nosotros lo que hacemos es, listo, ya está, ya tomaste todo, ya te hicimos todo, te tomamos una biopsia, lo mandamos a analizar y el diagnóstico se hace con la anatomía patológica, que nos dice que hay lesiones granulomatosas, hay células gigantes multinucleadas. Este es el diagnóstico de la mastitis granulomatosa, ¿sí? El tratamiento, no hay un tratamiento de elección, sí son mastitis que responden súper bien a los corticoides, ¿sí?
Muchas veces le damos corticoides tópicos o corticoides intramusculares y vemos que mejoran súper. Si vemos que tiene muchas recurrencias, obviamente tenemos que sacar todos los títulos, ¿sí? Pero en general responden muy bien al corticoide. La necrosis grasa es una condición que se forma en general cuando los pacientes tienen un traumatismo. Es la típica metadita salió esto, ¿sí? Por clínica, y cuando uno lo ve clínicamente y cuando ve las imágenes, simulan un cáncer, ¿sí? Nos asusta por ahí cuando lo vemos, entonces ¿qué hacemos? Biopsiamos, ¿sí? Y cuando tenemos la biopsia tenemos el diagnóstico. Algunas veces cuando nos hacen el informe hay imágenes que nos describen que son patognomónicas de que es necrosis grasa, como pueden ser los quistes lipídicos u oleosos, ¿sí? Pero siempre se biopsia. Porque ven ahí las características que tiene el feo es que es irregular, que tiene áreas sólidas, que tiene áreas líquidas, que tiene bordes gruesos. Todas estas características es como que nos da un poco de miedo y decimos, no, vamos a biopsiar más de la duda, ¿sí? Pero seguro que te viene con el antecedente de que tuvo un accidente. No, perdón, Sí. yo tengo que retirarme porque Sí, trabajo. sí, no hay problema. Bien. Anomalías del desarrollo. Bueno, son esas, ya lo dice la palabra, anomalías que se dan desde siempre, ¿sí? Amasia, falta el desarrollo de la mama, existe lo que se llama el síndrome de Poland, que es un síndrome genético que a la paciente no solo le falta la mama, sino que tampoco tiene el músculo pectoral mayor, ¿sí? Nunca vi una, pero están descritas. Hipomasia, escaso desarrollo del sentido glandular, atelia, falta del pezón. Esto sí es más frecuente, las mamas supernumerarias, ¿sí? En las mamas, el tejido mamario ectópico con todos sus elementos, ¿sí? Entonces vemos una pequeña mama con un pezón. En todo lo que es la línea central, ¿por qué? Porque esto está relacionado con la migración de las células al momento del desarrollo. Entonces, todo en esta línea podemos ver. Células aberrantes, a veces vemos solo tejido glandular, es muy frecuente verlo en la zona axilar, que hay tejido glandular aberrante. Y politelia, pezón ectópico, también puede llegar a verse, ¿sí? Bueno, ahí tenemos en el primero un polar, después tenemos una disminución de la mama derecha, si la ven, y después está el dibujito de cómo migran las células y de dónde se pueden dar estas anomalías. Bien, derrame por pezón. El derrame por pezón en realidad no es una enfermedad, ¿sí? Sino que es un signo-síntoma que está asociado a una enfermedad. Puede estar asociada a enfermedades benignas, pero también a enfermedades malignas. Y que es la salida normal del líquido del conducto galactógeno. El diagnóstico se hace, como todo, con el interrogatorio, el examen físico. Podemos tomar un extendido del derrame como si fuera una muestra de PAP. Nosotros tomamos el extendido, lo fijamos en una solución y lo mandamos y nos puede informar qué tipo de células tiene. Hacemos estudios de imágenes, ecografías, mamografías. Existe la galactografía también, que estudia mediante la inyección de un líquido todo el conducto. Es importante también en los pacientes que tienen derrame por pezón dosar la prolactina, ¿sí? Porque a veces pueden ser causadas por una alteración metabólica o un aumento de la prolactina, ¿sí? Para eso también puedo hacer una resonancia magnética, porque puedo ver el síndrome de la silla turca vacía. Bueno, eso también genera derrame por pezón por aumento de la prolactina. ¿Sí? Si hay un foco infeccioso, puede haber derrame por pezón. Puedo hacer derrame por pezón. Es muy frecuente. Pero vas a ver pus, claro. suculento, ¿sí? Te va a salir pus por el pezón. Bien, ahí tenemos. ¿Cómo se presenta? Puede ser bilateral, puede ser por muchos poros, puede ser secreción láctea, acuosa o purulenta. Y por el otro lado, puede ser unilateral, uniporo, seroso, hemático o cerohemático. ¿Por qué se los separé y por qué se los puse con distintos colores? Porque los que están en verde son los que no son menos sospecha de malignidad. Y los que están en rojo son los de mayor sospecha, ¿sí? Si yo tengo una secreción por pezón que sale de una sola mama, por un solo poro, y es hemático, tengo altas sospechas de que tenga, por ejemplo, un carcinoma in situ, ¿sí? O alguna enfermedad de la mama. Por ejemplo, la hiperlactilemia nos genera, dijimos,
por aumento de la prolactina, secreción a través del pezón. Eso puede ser bilateral, por muchos poros, y en general va a ser láctea, ¿sí? O acuosa. Si tengo un absceso, va a ser purulenta, en general va a ser multiporo, y obviamente va a ser unilateral porque va a ser de la mama en la que tengo el proceso, ¿sí? O sea, puedes tener unilateral y que sea purulento también así. Claro, Claro. porque yo tengo un absceso en la mama, ese pus va a drenar también a través de los conductos galactóforos y va a salir por el pezón, ¿sí? Bien. Yo no les puse porque tampoco es la idea que sepan. Hay, si ustedes ven los libros, se clasifican en distintas características. Cada cosa va a llevar su conducta. Mi idea no es que, o sea, nuestra idea no es que ustedes sepan todo, porque no lo van a hacer, pero que sepan reconocer cuáles son aquellas cosas que les pueden generar duda o derivación rápida o que lo pueden resolver ustedes, ¿sí? Bien, la conducta, como les dije, primero hay que ver si está asociada o no a un nódulo, ¿sí? El tratamiento médico, porque por ejemplo si es por, como dijo él, por un absceso, nosotros le vamos a dar antibiótico y eso va a mejorar, la secreción se va a ir, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de una hiperprolactinemia, si corregimos la prolactina, va a mejorar también, ¿sí? Ahora, si es, muchas veces se tapan estos conductos, ¿sí? Y se hacen tratamientos quirúrgicos, que es la cirugía de Bowman, que es la cirugía de la que les contaba que lo que hacemos es tapar los conductos, ¿sí? Pero básicamente va a depender de la causa que genere el derrame, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque el derrame es un síntoma. Y ya. La idea de esto no es que conozcan toda la patología mamaria benigna porque es un montón, pero por lo menos en que aquellas cosas que son más frecuentes y que sepan, las sepan reconocer, ¿sí? El GOI está bueno para leer, pues mucho. ¿Cuál? El GOI. El GOI está bueno, ¿sí? El GOI está bien. Claro. Hasta ahí. Porque vi que no era muy extenso. Hay algunas que se vamos a ver. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que es la patología mamaria es muy extensa. Entonces, si te vas a leer, te vas a ir Claro, preferible acá. por las ramas, amplíen estos temas de lectura, pero no se vayan mucho más allá porque